Buenos días, hermanas. ¿Cómo están? ¿Bendecidas? ¿Contentas? Ahí incline su rostro, por favor, y vamos a dar gracias por la palabra. Señor, Espíritu Santo, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, tu palabra escrita, Señor, para nosotros. Pero necesitamos, Padre, que hoy tu Santo Espíritu nos revele esa verdad, nos ilumine, nos guíe. Y solamente la obra de tu Santo Espíritu lo puede hacer en cada una de nosotras, Padre. Yo, Señor, soy la primera que quiero aprender de ti, a entender, Señor, la fe, el autor y consumador de la fe, que eres tú, Jesús. La fe que has puesto en nuestras vidas, el poder desarrollarla, Señor, y vivir por fe y para fe, Señor, como dice la Escritura, Señor. Aquí estamos, Señor. Disponemos, Señor, nuestros pensamientos y nuestro corazón a ti. Nos rendimos a ti, Señor, para que seas con poder y gloria haciendo la obra en cada una de nosotras, Padre. Y te damos las gracias, Señor. Bendigo a cada una de mis hermanas y a las que están en transmisión. Sea tu bendición, Señor, en cada una de nosotras y nuestras familias, Padre. Y toda la gloria es para ti, Señor. Amén, amén. Hace aproximadamente 2 meses, el 17 de julio, fue cuando estuvimos hablando de la fe. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos? ¿Cómo está tu fe? ¿Alguien? A ver, hermana Lázara. ¿Sí? Estuvimos viendo la porción de Mateo 14, donde Pedro camina sobre el agua. Y sabemos que la fe está relacionada con la obediencia, ¿sí? De ahí podemos partir para poder entender qué es la fe. Y la fe está relacionada siempre con la obediencia para poder entender y aceptar el pensamiento de Dios. Amén. La fe prueba nuestros pensamientos si están centrados en Dios y en su palabra. Y de ahí va a partir todo. Si yo creo a su palabra, la guardo en mi corazón y avanzo en obedecerla, eso es fe. Eso ya es fe. Amén. Y se recuerdan que estuvimos viendo de los 5 sentidos donde se relaciona con la fe, porque siempre la palabra de Dios usa metáforas para hacernos con cosas sencillas, poder hacernos entender más fácilmente. Vimos que usa la metáfora de la vista, ¿sí? La vista para poder entender lo de la fe, que nos dice que es por vista que andamos, no andamos por vista, pero resulta que la fe es lo que vemos, lo que aún todavía no está. ¿Se acuerdan que les había explicado eso? Y vimos la parte de 2 de Corintios donde dice que el Dios de este siglo había cegado nuestros entendimientos. ¿A quiénes? A los incrédulos, para que no les resplandeciera ¿qué? La luz del evangelio. Por eso habla de esa luz y por eso estamos ciegos cuando venimos al Señor. Pero tenemos la respuesta a esa ceguera, que es cuando Jesús dice en Juan capítulo 12, verso 46, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén.
Y de ahí vimos que Romanos también dice que el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Y a veces los leemos estos pasajes y pues sí. Y a mí me ha pasado, porque yo si estoy aquí parada y les estoy compartiendo es porque yo he vivido la misma situación. Cuando tenemos enfrente la situación y la estamos viendo, tenemos la fe aquí guardadita. Y nos estamos guiando entonces más por lo que vemos que por lo que podemos entender de la palabra de Dios. Pero por eso en Romanos Pablo lo dice, que el evangelio de la justicia de Dios, esa justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Entonces el mundo de Dios, todo es por fe. Porque a Dios no lo vemos, pero sabemos que allí está. Es lo mismo. Él es el autor y consumador de la fe, por lo cual si no lo vemos, pero sabemos que allí está, así es la situación de la que sabemos que la respuesta de Dios para nuestras vidas, sea la situación que sea, aunque no vemos, pero ahí está la respuesta de Dios. Amén. La fe nos ayuda a comprender que el mundo de Dios no se encuentra muy lejos de nosotros, sino que está muy cerca en nuestra vida cotidiana. Y esa es la única manera que vamos a hacer crecer nuestra fe. ¿Y se acuerdan que les platicaba el incidente de la televisión? Con detalles allí en casa podemos ver que Dios se manifiesta a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por eso les hacía la pregunta, ¿cuál es la condición de mi fe? Siempre tenemos que estar viendo, porque si vimos en el pasaje, vimos que la respuesta de Jesús para Pedro, ¿qué fue? Hombre de poca fe, ¿sí? Entonces, aquí es donde tenemos que estar viendo qué es lo que el Señor nos está diciendo. Gaby, ¿eres una mujer de fe o de poca fe? Y aunque tenemos el lema de mujeres de fe, realmente ustedes tienen que saber ustedes mismas, no tenemos que andar diciendo, yo tengo mucha fe, yo soy una mujer de fe. A mí me daría pena. Sin embargo, lo tengo que declarar, pero tenemos que verdaderamente nosotros saber que somos mujeres de fe y que en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, realmente somos esas mujeres de fe. Amén. No levante su mano. Pero ¿quién puede decir para adentro? Soy una mujer de fe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo, que verdaderamente somos mujeres de fe por la situación que sea. Sin embargo, también vimos que cuando no tenemos la respuesta, no quiere decir que no me alcanzó la fe o no tengo la fe. Y que a veces Dios nos ayuda en esa situación que no me conviene y no me responde, porque el Señor tiene algo mejor que lo que yo estoy pidiendo. Amén. ¿Coinciden conmigo? Porque a veces no tenemos la respuesta de la que nosotros esperamos. Y terminé diciéndoles la vez pasada que cuando vimos que Pedro empezó a caminar, yo este pasaje lo veo así en mi propia vida. ¿Por qué Jesús, si sabía que ellos tenían que cruzar el mar, Él no sabía que iba a llover? Si Él es, que dice la palabra de Dios, que todo eso, la naturaleza, ¿qué? Se le sujeta al Señor. Él sabía que tenía que haber una tormenta y había viento y toda esa situación que sentían que se ahogaban. Cuando Él se les aparece, porque Él sabía que estaban en ese conflicto, cuando creían que era un fantasma y lo reconocen, ¿qué pasó? Que Pedro le dijo, yo quiero ir. Yo esta porción, esta parte donde Jesús le dice, ven, yo lo veo en esa parte que yo lo comprendo así, para mí. Cuando todos venimos a Jesús y que Él nos dice, camina,
en eso imposible. Cuando llegamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, es por fe, ¿sí? ¿Qué pasó con Pedro? Le creyó a Jesús y empezó a caminar. Y todos cuando venimos a Jesús, todos empezamos a caminar por fe, ¿cierto? Porque creemos en el primer amor y leemos la palabra de Dios y estamos contentos y estamos avanzando en esa fe. Pero empiezan a venir las diferentes cosas, sea por ataques de la familia, situaciones que sean. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a hundir como Pedro. No terminamos el trayecto de llegar a Jesús. Yo lo veo de esa manera. Por eso cuando Pedro se hunde y Jesús, que siempre está para rescatarnos, que aunque a veces no percibimos que el Señor nos está rescatando, ahí, no sé si alguna ha oído que Jesús le dice, mujer de poca fe, hombre de poca fe, pero a Pedro se lo dijo. Y todavía le dice, ¿por qué dudaste? Sin embargo, lo ayudó a salir adelante para llegar a la barca. Y yo lo veo de esa manera. Pero entonces, como me quedé hasta allí, en esa tormenta que siempre vamos a tener en nuestras vidas, vientos, situaciones difíciles, porque nuestra meta ¿cuál es? La esperanza que nosotros tenemos ¿cuál es? Un día estar con el Señor, la salvación, la vida eterna. ¿O hay alguna otra que tenga otra cosa más allá de la vida eterna? No. Estamos aquí haciendo la voluntad de Dios, pero nuestra esperanza viva, como dice la palabra de Dios, es la vida eterna, un día estar con el Señor. Entonces, si esa parte de llegar a Jesús, como Pedro quería llegar hasta Jesús, y nosotros un día vamos a estar con Jesús, siempre va a haber tormentas. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que a Jesús le sorprendió la tormenta? No. Las tormentas son necesarias porque las tormentas nos van a hacer crecer la fe. Esa es la situación y este es el tema de hoy. Siguiendo hablando de la fe, ahora es una fe probada. La fe tiene que ser probada, ¿sí? Cuando tenemos ese trayecto para recorrer la vida que tenemos como cristianos, sabiendo que siempre va a haber tormentas y dificultades, el viento recio, nuestra fe tiene que ser probada. Ahí fue probada la fe de Pedro. ¿Cuántos saben que hoy en día todas las cosas materiales que tenemos o podemos tener en la mano, todas tienen que pasar por una prueba de calidad? Todo tiene que pasar por una prueba de calidad. Piensa en algo, la silla. Cuando hicieron la tela, la armaron y todo, en la fábrica tuvo que pasar por una prueba de calidad. ¿Sí o no? Lógicamente hay de calidad a calidad. Hay sillas más económicas que esta, pero pasaron su prueba de calidad. Pero como hay estándares de calidad, esas como no tiene tanta calidad, una más económica, por eso cuesta más barata. Esta tuvo un precio, pero hay otras sillas que tienen materiales de más alta calidad, pero aún así tienen que pasar la prueba de calidad. Cuando nosotros estamos en casa, estamos haciendo la comida, ¿no la probamos? La tenemos que probar porque tiene que pasar la prueba si está lista o no. ¿Sí? Cualquier situación que nosotros podamos tener, tenemos que pasar esa calidad
de la prueba de nuestra fe. Amén. Quiero que vayamos y vemos que en la palabra de Dios hay muchas personas que pasaron esa prueba de fe. Cuando yo estoy viendo qué historia poner, ustedes y yo les digo, ¿qué historia se les viene a la mente que hayan pasado? Pues en realidad todos. Cualquier historia, yo podía escoger cualquier historia en la palabra de Dios y pasaron una prueba de fe. Sin embargo, hay dos, pero es una la que voy a mencionar más, una nada más así la voy a tocar. Pero esta me agrada mucho, ¿sí? Pero antes de eso vamos a ver en Santiago capítulo 1, verso 2 al 8, para confirmar lo que les estoy diciendo, que la fe tiene que ser probada. Y cuando estamos siendo probados, a veces no es tan fácil. Santiago 1, verso 2 al 8 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe. Repita, la prueba de mi fe, ¿sí? La prueba de mi fe. Sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí dice que la prueba de mi fe me va a producir paciencia. Y si han oído que dicen, no pidas paciencia porque te van a pedir más pruebas. Pues sí, te van a venir más pruebas, no pidas la paciencia, pero que de todas maneras vas a tener que ser probada, sí, porque es necesario ejercer el fruto de la paciencia. Todas tenemos que tener una paciencia, nos guste o no. Cuando estuvimos embarazadas, queríamos tener ya al bebé, pero tuvimos que esperar, tener la paciencia para esperar los 9 meses. Y las últimas semanas ya era desesperante, porque ya no era de nosotros, era cuando el bebé se le ocurriera nacer, ¿verdad? Entonces teníamos que ser pacientes. Cuando hacemos un pastel, también lleva su tiempo y tenemos que tener la paciencia para esperar el tiempo que es necesario. Entonces la prueba de mi fe me produce ¿qué? La paciencia. Pero dice que esa paciencia tiene una obra completa. ¿Para qué? Para nosotros estar perfectos, que perfecto es igual que completo. Dice, y cabales, ¿para qué? Para que no nos falte ninguna cosa. Y dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Que la pidamos a Dios. Pero dice algo, nos pone una condición, no dudando. Dice, pero pida con fe. Nos dice que pidamos con fe. Para tener o obtener algo, tiene que ser con fe. Y aún la misma fe, la que nos ayuda a hacer aquello imposible, aún hasta para pedir la fe, tenemos que necesitar más fe. Tenemos que tener más fe para pedir, dice, no dudando, el cual nos será dada. Y Dios nos la dará ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Entonces de aquí partimos para poder empezar a ejercer esa fe, y les dije que somos responsables de hacer crecer la medida de fe que nos fue dada. Yo les pregunto, la porción que me dieron de fe, la hermana Rosy es responsable de que
crezca mi fe. No, soy yo misma. Y cuando les dije que la responsabilidad de nosotros para que crezca, ¿cómo hacemos que crezca la fe? Uno de los sentidos, ¿cuál fue? Oyendo la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿estamos convencidas de que la fe tiene que ser probada? Sí, nos guste o no, tenemos que ser probados, porque aún una vasija, el mismo oro, tiene que ser probado. ¿Para qué? Para que salga reluciente, para que salga limpio, ¿sí? Vámonos a Primera de Pedro, confirmando esta misma palabra. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí Pedro también nos confirma que en el verso 9 dice que ¿cómo vamos a resistir al enemigo? Con la fe, ¿sí? Firmes en la fe. ¿Y por qué dice firmes en la fe? Porque cuando vienen las situaciones, entonces queremos andar buscando nosotros la solución. Y no volteamos al Padre y decirle: Señor, ayúdame. Y esperar en Dios qué es lo que Dios querría que yo haga en ese momento, para poder orar con fe y orar conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces también las oraciones no son contestadas porque pedimos como no conviene. Amén. Entonces, cuando sí el enemigo se aprovecha de que además de que tenemos que ser probados, pues al enemigo también se le da ese lugar para que seamos probados. Está la vida de Job, ¿cierto? Porque entonces él va a querer estarnos molestando porque nos quiere hacer caer. Entonces aquí es donde tenemos que estar firmes en la fe. ¿Y cómo puedo estar firme? Si no conozco la palabra de Dios. Pero Pedro aquí dice que sabiendo que los mismos padecimientos los sufren en todo el mundo, los hermanos, ¿sí? Entonces, a veces tenemos que decir: ¿por qué me pasa esto? Hay que ver en la presencia de Dios por qué nos está pasando. Y ahorita estábamos hablando eso con mi esposo. A veces, ¿por qué nos pasan esas cosas? Y tenemos que entonces ir al Señor para que cuando las cosas se dificulten, saber qué es aquella situación que nos está pasando. Y esto que les estoy diciendo lo vamos a confirmar con una de las historias que vamos a ver. A veces, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por predicar el evangelio? ¿O porque estoy en pecado? ¿O por qué? ¿O porque simplemente estoy siendo probada? Que esa es la historia que vamos a ver ahorita, sin que se olviden de este punto. Pero vamos a ver ahora la historia de Abraham en Génesis capítulo 22. Yo sé que muchas conocen esta historia, solamente la voy a platicar y vamos a irnos brincando porque no vamos a leer, el capítulo está muy grande. Pero si ustedes quieren saber los detalles, lo pueden ver en casa. Solamente vamos a leer salteados unos versículos. Pero son los versículos que a mí me gusta como lo dice y quiero que lo vean. Cómo Abraham fue probado.
Pero aquí, ¿por qué quise poner en especial esta? Aunque les dije que me gustaba mucho, me gusta en la parte porque ¿quién es el que representa el padre de la fe? Abraham. Y aquí está esa diferencia de cuando una persona es probada en fe, y que cuando yo les dije que la prueba de la fe y la fe que nosotros tenemos que ejercer y desarrollar está relacionada con ¿qué les dije? ¿Con qué? No, fue lo primero que les dije. La fe está relacionada con, exactamente, con la obediencia. Otra vez repitan para que no se les olvide. La fe está relacionada con la obediencia. Si no obedezco a la palabra de Dios, no le estoy creyendo a Él. Esa es la parte que debemos entender. Por eso está relacionada con la obediencia. Si yo no le creo al Señor, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, si no le creo, no lo voy a obedecer. ¿Sí? Entonces, por eso, como Abraham fue obediente, le creyó a Dios en la situación de que primero que le dijo, te haré padre de muchas naciones, cuando él ni siquiera había tenido un hijo. Le promete el hijo y luego lo único que tenía se lo pide. Yo le hubiera dicho al Señor, oh, ¿quién te entiende? Primero me dices que voy a ser padre de muchas naciones y luego me quitas lo único que me das. A lo mejor yo le hubiera dicho al Señor. ¿Sí? Pero vemos que aquí Abraham no le reprocha nada, sino que él que obedece y avanza en obedecer al Señor y ejecutar lo que el Señor lo pidió. Pero aquí me gusta mucho de cómo declara, y ustedes saben que les he dicho, de la parte de cómo hablar por fe. Por fe, y aquí son las palabras que vemos cómo lo dijo Abraham. Vamos a leer ahí, por favor. En el verso 5 del capítulo 22 en el libro de Génesis, y nos vamos a ir brincando. Yo les voy diciendo a cuál se brinque. Todas están ahí con su palabra, y si no aquí en la pantalla, que son los versículos que le di a Fede. Entonces dijo Abraham a sus siervos, cuando ya se estaba listando para ir al monte y hacer el sacrificio: esperad aquí con el asno. Perdón, hago pausa. Porque cuando él se prepara para irse, dice que tomó a sus siervos todo lo que necesitaba, pero al llegar al monte, él ya no siguió con ellos, sino que es cuando les dice, ustedes se quedan aquí, y solamente él sube al monte con el hijo, ¿sí? Por eso le dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vosotros. Aquí es donde me encanta. Y yo lo tengo hasta subrayado y lo escribí en rojo. Vean cómo declaró: espérenme aquí, adoraremos. Si se supone que iba a hacer un sacrificio, que esa es la parte que después es algo que Dios ha estado hablando en mi vida también, acerca de la adoración, ¿sí? Y con la ayuda y el favor de Dios nos permita poder estar aprendiendo más acerca de esa adoración. Y vean cómo dice: adoraremos y volveremos. Está hablando en plural porque está incluyendo al hijo. Volveremos, porque él sabía que aunque él estaba obedeciendo hasta el final, Dios algo iba a hacer. Brínquense por favor hasta el 8. Y respondió Abraham, porque el muchacho le pregunta que dónde estaba el sacrificio. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿sí? Ahí deben de entender que siempre Dios se va a proveer para darnos a nosotros aquello que nos va a faltar. Y aquí, ¿qué le faltaba a Abraham? El holocausto.
el cordero, aunque aparentemente iba ahí el hijo. Pero él sabía que al final, porque otra vez él declara, él se proveerá. ¿Que no iba el sacrificio ahí con él? Si se le había dicho que iba a sacrificar al hijo, vean cómo él vuelve a decir, se proveerá. No lo estaba considerando a él como el sacrificio. Nos brincamos, por favor, al 12, aunque en el 11 está empezando a hablar el ángel, que es cuando habla el ángel, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho cuando ya él levanta el cuchillo para degollarlo o sacrificarlo. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, brínquense al 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. Al 18, por favor. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Perdón, la verdad, este pasaje, en estas palabras, cuando el Señor habla, a mí son de las palabras que me mueven, porque aquí es donde debemos entender que esta es la voluntad de Dios. Hice por cuanto no me rehusaste. Y por eso es que yo, delante de Dios, se lo digo a Él. Yo a lo mejor si le hubiera dicho, ¿quién te entiende? Primero me estás dando un hijo y luego me lo quieres quitar. A lo mejor yo se lo hubiera dicho. Gracias, mi hermana. Qué amable. Gracias. Pero yo creo que Abraham no se lo dijo, porque veo yo en las declaraciones de Abraham cómo lo dijo. Volveremos y el Señor se proveerá. Entonces, cuando el ángel le dice, por cuanto no me rehusaste, y luego todavía cuando él le dice, de cierto te bendeciré. Entonces, cuando el Señor derrama la bendición, cuando verdaderamente le creemos y obedecemos a Dios. Y dice, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando habla de que va a poseer las puertas, eso en la historia, acuérdense que las ciudades antes estaban fortificadas y tenían una puerta principal. Cuando los invadían, ¿qué era lo primero que tenían que derrotar? La puerta. Y entonces cuando entraban, ¿quién conquistaba? Las personas que entraban. Entonces aquí le está dando ese poder y autoridad a ellos, a su descendencia, que ellos iban a ¿qué? A conquistar. Y no solamente en esa conquista que vemos en el Antiguo Testamento de guerras, sino conquistar ¿qué? Para ganar al Señor. Nosotros tenemos también esa autoridad de parte del Señor. Y vean cómo dice en el 18, en tu simiente serán benditas todas ¿qué? Las naciones de la tierra, y ahí estoy incluida yo y cada una de ustedes. Pero ¿qué dice al final? Por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿la fe está relacionada con la obediencia? Sí, porque aquí le hubiera dicho, por cuanto me creíste y tu fe es muy grande. ¿Por qué no le dijo como a Pedro? Si a Pedro le dijo, hombre de poca fe, a él le hubiera dicho, oh Abraham, eres grande en la fe. No se lo dijo, le dijo, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Tenía muchos pasajes para relacionarlo con en la cual vemos una fe probada y que obedeció, y sobre todo porque Abraham está relacionado con el padre de la fe.
Sin embargo, sabemos que nuestra fe está destinada a ser probada. Cuando entendemos lo que leímos primero en Santiago, capítulo 1, ¿qué empieza diciendo en ese verso 3? Tener por sumo gozo. ¿Quién se encuentra tan contento cuando está en una situación difícil? Nadie. La verdad es que nadie. Yo en días pasados, meses pasados, teniendo allí varias apuraciones, por eso el Señor me empezó hablando con esto y fue cuando les di la primera parte, que esto se los mencioné la vez pasada, que el Señor me dijo, si lo he hecho otras veces, ¿por qué no lo haría en esta ocasión? Y ahí es donde uno tiene que tener ese pensamiento de que si Dios lo ha hecho otra vez, ¿por qué hoy no lo haría? ¿Sí? Y el Señor siempre lo va a hacer. Pero ahí es donde tenemos que ir a la presencia de Dios, sabiendo que sí estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque en Él está el querer como el hacer. Y si Él quiere hacer algo en nosotros, lo va a poner en nuestro corazón para que nosotros pidamos eso. Pero si estamos pidiendo algo contrario y si vemos que la respuesta no llega, tenemos que ver. Pero, ojo también, que hablamos de la paciencia. Que si no veo la respuesta y sabiendo que estoy siendo probada, estoy desarrollando la paciencia. ¿Hasta qué punto estoy identificando que la paciencia la estoy desarrollando, pero sí estoy orando y pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Aquí es donde ustedes deben de tener esa parte sensible en la presencia de Dios, sabiendo que sí están pidiendo conforme a Dios, pero que si la respuesta no llega, estoy desarrollando la paciencia y no quito el dedo del renglón, ¿sí? Pero no se preocupe, el Espíritu Santo siempre nos va a dar a saber acá muy adentro si estamos en lo correcto o no. ¿Por qué? Otra vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y si yo estoy pidiendo conforme a Dios, estoy siendo guiada por Él. Y no estoy pidiendo conforme a mis placeres o mis deleites. Amén. Esto que les estaba comentando de tener por sumo gozo y que a veces no nos encontramos en esa parte de, ay, qué padre que estoy viviendo esto y ay, contenta. No. Sin embargo, Santiago nos lo dice, tened por sumo gozo. Pero si entendemos que al tener ese gozo estamos siendo probados y estamos produciendo la paciencia y al final el Señor nos va a dar esa sabiduría, porque también aquí lo relacionó con la sabiduría, en esa sabiduría para saber si estamos entendiendo que estamos pidiendo conforme a Dios. Hay otro pasaje en la Biblia donde lo que les decía hace rato, que Pedro dice que todos están padeciendo en todo el mundo y que todos vamos a padecer en algún momento. Hay una historia en el libro de los Hechos donde los discípulos están padeciendo una situación y vamos por qué padecen ellos esta situación y vamos a rescatar esta parte de adorar y de estar gozosos en la prueba. Yo soy la primera que me formo y yo le digo al Señor, es bien difícil, Señor, es bien difícil, pero trato de buscar en la presencia de Dios el gozo del Señor sea mi fortaleza, el gozo de la salvación que el Señor me ha dado a través de su Hijo Jesús, para que cuando vengan los dardos del enemigo, yo los sepa combatir
con la firmeza de mi fe, y como se habla en la armadura de la fe en Efesios capítulo 6, se me fue la palabra, controlando todos los dardos del enemigo. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. Todo está relacionado, no se equivoca la palabra de Dios. Entonces esos dardos los voy a impedir con el escudo de la fe, porque ahí lo dice, y por sobre todo manteniendo el escudo de la fe. Vámonos a Hechos capítulo 16, verso 19 al 24. Les platico un poquito antes la historia para que lo entiendan. Es la parte donde los discípulos empiezan a entender esa dirección del Espíritu Santo, porque acuérdense que estaba Jesús aquí físicamente, pero ¿qué les dijo? Que ¿quién los iba a guiar? El Espíritu Santo. Y cuando Él se va, entonces empieza a manifestarse el Espíritu Santo en el capítulo 2, cuando hablan en lenguas. Pero entonces ahora tienen que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, y podemos ver ciertas partes donde dice el Espíritu les impidió, el Espíritu les dijo que no. Y en este capítulo vemos cómo dice que Pablo y Silas, cuando emprenden ese viaje, que querían ir a Macedonia, que querían ir ellos tenían planes para ir en la parte de Asia. Ellos querían ir por un lado, y dice allí que el Espíritu Santo se los impidió, ¿sí? Él se los impide, y después cuando ellos quieren ir a ver esta parte, vamos a ver que cuando llegan a esta ciudad de Filipos, se encuentran a la mujer que era una mujer de Dios, que es esta Lidia, y luego a la mujer que es liberada. Aquí vamos a ver para qué los llevó. Y vean aquí, esta es la parte donde quiero que ahora entiendan a veces por qué vivimos las cosas, y que a veces puede parecer como que es de Dios. Se complican las cosas y ustedes dicen, yo me he dicho, porque a veces se han complicado las cosas y yo digo, no, que era de Dios. Sin embargo, siempre Dios tiene un propósito, y a veces no lo alcanzamos a ver ni a percibir, pero tiene un propósito, y yo veo como aquí la fe de ellos fue probada. Pero vamos a leernos textualmente que después de que ellos habían ido a esa parte, vamos a ver allí. ¿Me puedes ubicar en Hechos capítulo 16, por favor, Fede, para que mejor entiendan bien la parte? 16, perdón, Sí, a partir del verso 6, por favor. A partir del verso 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo que hablar la palabra en Asia. Ahí el Espíritu Santo les dijo, no, aquí no quiero que vengan. Siguiente. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Estuve viendo el mapa y ellos iban, pero el Señor no les permitió y tuvieron que bajar, que es lo que sigue. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y Troas es a la orilla del mar, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, fíjense bien, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Siguiente.
Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, que allí es donde habla de Lidia. Nos brincamos hasta el 19, por favor. Allí esos siguientes versículos habla de Lidia. Dice, pero viendo sus amos, habla de Lidia y luego habla de la mujer en la que trabajaba para unos adivinos, y les empezó a seguir, les decía, ustedes están hablando del evangelio, de la salvación, y les empieza a decir, pero en realidad tenía un espíritu de adivinación. Entonces, como Pablo identifica el espíritu de adivinación, la reprende y es liberada la muchacha. Le saca el demonio. Entonces, esta muchacha que se dedicaba a eso, tenía unos amos que les daba esas ganancias. Eso lo leen en casa, por favor. Cuando ella ya es liberada, vemos entonces, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí vamos a leer. Resulta que cuando se quedan en Filipos, porque ya el Espíritu Santo no les permitió ir a esas ciudades que vimos, pasa el evento de Lidia, porque empezaron a predicarles ahí a las mujeres, ella los detiene allí en casa a comer, y en esos días que salen a predicar, sale lo de esta muchacha que es liberada. Como pierden las ganancias, los amos de esta muchacha van y los acusan, los agarraron, lo que leímos, los rasgaron de sus vestiduras, los encarcelan, pero antes los golpearon. Y al carcelero les ordenó que los pusieran con mucha seguridad, los ponen hasta el fondo con los pies atados en el cepo. El cepo es un madero donde les meten los pies para que ellos estén en una actitud de sentados, con los pies estirados y no se puedan parar, además de estar encadenados. Aquí es donde, cuando yo vi esta historia, preguntándole al Señor cuáles son las historias que pues mejor nos pueden hacer entender cuando nuestra fe es probada. Si aquí el Espíritu Santo no les permitió predicar donde vimos, y cuando Pablo ve la visión de un macedonio que le rogaba que hablara la palabra de Dios, ¿va bien la cosa? Sí, pues en eso estaban ellos, predicando la palabra de Dios. Y al ver la visión, ¿qué dijo? Que entendieron que de parte de Dios era llegar allí a Filipos a predicar la palabra. ¿Sí? Entonces todo iba bien, porque entonces allí, si el Espíritu Santo no les prohibió, entonces allí podían predicar. Resulta que todo bonito, porque Lidia los recibió, estuvieron predicando y luego esta muchacha fue liberada. ¿Cómo sabemos? Ya no lo dice la Biblia. Si cuando estuvieron esa parte de esos días, porque habla ahí de unos días que estuvieron predicando, ¿quiénes sí alcanzaron la salvación? ¿O simplemente era por la liberación de esta muchacha? No lo dice. Sin embargo, más adelante, si ustedes terminan de leer el capítulo en casa, vemos que el carcelero se convierte.
con toda su casa. Entonces, cuando ustedes están leyendo, yo cuando estaba leyendo, yo dije, entonces, ¿a qué habían ido a Filipos si la cosa se les complicó? ¿Cuál era el propósito de Dios? No soy tan negativa, pero sí argumento mucho cuando estoy leyendo. Y yo estaba pensando, digo, entonces, ¿cuál era la bendición? Pues no dice qué pasó con las mujeres que le están ahí predicando, si alguna fue salva, o lo de Lidia. Y luego, bueno, puedo ver que a lo mejor la muchacha fue liberada, etcétera, pero terminaron siendo ¿qué? Golpeados, encarcelados. Entonces ellos pensarían, ¿qué es esto? En la situación que podamos estar, pero vean cómo pasó lo que dijo Abraham. Vamos a subir ¿a qué? A adorar y después volveremos. Vean en el versículo 25 cómo dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos ¿qué? Los oían. Otra vez, aquí les dije que más adelante vamos a estar viendo lo de la adoración. 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense bien que ellos estando en una situación de que ya estaban golpeados, estaban encarcelados hasta el fondo, y yo creo que el del fondo no era lo mejor, no era VIP. Yo creo que era lo peor porque era de mayor seguridad. Ellos estaban cantando, teniendo sumo gozo en esa situación, cantando, pero llevaba un propósito, porque ¿qué dice? Que todos los de ahí que estaban presos, ¿qué? Lo oían. Pero no solamente es cantar por cantar, porque tenemos que ver lo que es adoración. No solamente es cantar por cantar, porque en esa verdadera adoración, en esos cánticos que ellos hacían y dice lloraban, orando, que dice que vino un terremoto. Esto que fue físico en ese momento y que dice que en el terremoto se abrieron las puertas y cayeron las cadenas, esto es espiritual para nosotros. Porque también en esa adoración y en esa oración que hacemos cuando estamos en esa prueba, las puertas que a veces se nos cierran para nosotros, en el trabajo que podamos estar pidiendo, en el marido que no se convierte, en los hijos que aquí y allá, sea la situación que yo pueda estar viviendo, las puertas se van a abrir. ¿Para qué? Para que haya la respuesta de Dios. Las cadenas de atadura y de maldición son rotas en el nombre de Jesús. Esto tiene un significado también el 26. Y les dejo de tarea si quieren seguir sabiendo la historia, porque cuando el carcelero piensa que se escaparon todos al ver todo abierto, se quiso matar, le dijeron, le predicaron, que es cuando veo, digo, bueno, entonces este era el propósito de Dios. Que aunque parecía medio oscuro o negativo, este era el propósito, porque aún el carcelero les venda las heridas, los invita a su casa a comer y toda su casa se convierte. De ahí el versículo que tenemos que tomar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que es cuando Pablo le dice eso al carcelero. Y después de ahí fueron liberados. ¿Sí? Entonces, partiendo del tema, primeramente, ¿cómo está tu fe? Usted sabe cómo está su fe, pero también debe de saber que su fe tiene que ser probada. ¿Sí? Su fe tiene que ser probada para que usted y yo salgamos relucientes como el oro, para producir esa paciencia, para buscar esa sabiduría de Dios, esa dirección de Dios. Amén. Incline ahí su rostro, por favor. Y diga al Señor:
Si usted reconoce que le ha hecho falta fe, dígale al Señor, ya sé la respuesta. Te la tengo que pedir a ti, Señor, no dudando, creyéndote a ti, a tu palabra, haciendo ese compromiso contigo, Señor, leer más tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú me has dado la fe, y en esa fe que tú quieres que yo viva, no por vista, sino por fe, y que tu justicia es por fe y para fe, Señor. Sea tu palabra, Señor, sellada en mi corazón, en mi vida, en todo mi ser, Señor, para que yo avance, Señor, como tú quieres, y caminando contigo, llegar hasta ti, Padre, y yo sea hallada una mujer de fe. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que a cada una de mis hermanas en este momento, Señor, aumenta su fe. Y como tú mismo le dijiste, Jesús, a Pedro, yo rogué por ti para que tu fe no falte. De la misma manera, Señor, te pedimos, Señor, que nuestra fe no falte. Sea tu fe, el autor y consumador de la fe, sea tu fe en el nombre de Cristo Jesús, una porción mayor en nuestras vidas, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, para creerte a ti y obedecerte, Señor. Y no solamente decirte creo, sino también obedecerte a ti, como le dijiste a Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz. He entendido, Señor, que la fe, Señor, está relacionada con la obediencia. Ayúdame a ser obediente a ti, Padre. Y toda la gloria, Señor, sea para ti, Señor. Toda la gloria, porque tú eres bueno. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Un abrazo y la paz de Dios sea con ustedes. Buenos días, hermanas. Gracias a Dios le damos por su palabra. Y pues ya saben, tenemos muchas peticiones de oración y gracias a Dios por ello, porque les quería comentar, el domingo me dio mucho gusto ver a Castalia, a su esposo, a Margarita, su mamá, que hemos estado orando por ellos y gracias a Dios la vi muy fuerte. Y yo sé, como dice la palabra de Dios, que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces me sentí con sumo gozo de ver a la hermana Margarita aquí, a Castalia también, a su esposo, pero vamos a seguir orando, ¿verdad? Haciendo nuestra oración como nuestra propia necesidad, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos a ver las peticiones. Empezamos con Castalia y Alberto, sus hijos, Grecia y Libertad, su mamá Margarita Pérez y sus nietas, Clarita Álvarez, Marielos, Janet Gaviño, Javier Concha, por el hermano Enrique Pasos, por Lupita Guerrero, por Anita Mercado y su familia, por Elenita Naya y su hermano Moisés, como saben que ha tenido problemas de salud, ¿verdad? Oscar Rodríguez y su mamá Tere Inés, Natalia Mata, Juan Carlos Montoya, Eduardo Muedano, Carmen Guzmán, Verónica Ortega, Rubén Templos, Delfina Plasencia, y por todas esas peticiones vamos a estar orando. El Señor sabe cuál es la necesidad de cada persona aquí mencionada, cada hermano, como dice, que nos aumente la fe, porque yo creo que esa es la más importante cuando nos acercamos a Dios,
con fe, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando por ellos. También damos gracias a Dios por los cumpleaños de las hermanas, por Adiela, que cumple años el 22 de septiembre, por Juanita Mesino, que cumple años el día 20, por Pilar Martínez, que cumple años el día 21. También, hermanas, le damos la bienvenida a Liliana Ruiz, que nos visita hoy por primera vez. ¿Quién es Liliana Ruiz? Pues bienvenida y gracias, le damos la bienvenida, mis hermanas. Pues aquí está su casa, mi hermana, gracias a Dios. Pues damos gracias a Dios, oramos y después damos los anuncios, ¿verdad? Señor y Padre nuestro, una vez más, Dios, estamos ante tu santa y bendita presencia, Señor, para darte gracias, Dios, para poner ante ti, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, aquí mencionados, Padre. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos aumentes la fe, Señor, la confianza en ti, sabiendo, Dios, que tú estás a nuestro lado, que tú, Señor, sea el problema que sea, si es de salud, tú eres nuestro médico divino, Señor, si es en problema legal, Dios, tú eres nuestro abogado, Padre, si es en falta de trabajo, Señor, tú eres nuestro proveedor, Padre. Tú cubres cada parte, cada necesidad alrededor nuestro, Señor. Gracias, Dios, porque habitamos bajo tus alas, Señor, sabiendo que tenemos un Padre que no es terrenal, Señor, un Padre que es Dios y eres bueno, Señor, porque tú tienes el control de cada vida, Señor, de cada necesidad, Dios. Gracias, Señor, te rogamos, Padre, que tú obres grandemente en cada uno de mis hermanos, Señor, aquí mencionados, Padre, que tú les rodees con tu Espíritu Santo y que abras nuestros ojos, Señor, y que podamos poner estas necesidades, Señor, delante de ti, Padre, porque así dice tu palabra, Señor, que somos fieles y somos justos, y dice tu palabra, Señor, que tú obras, Dios, y que la oración del justo, Señor, obra eficazmente. Gracias, Señor, porque tú nos llamas justos, Señor, porque podemos clamar a ti, Señor, y dándote gracias y pidiéndote y sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú suples, Dios, cada necesidad, Señor, espiritual, física, Señor, moral y también económica, Señor, y de salud, Padre. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre y Señor nuestro, que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, Señor, porque Jesús, tú eres Dios nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en el nombre bendito de Jesús te lo rogamos, Padre Santo. Amén y amén, Señor. Gracias, mis hermanas, pues también damos gracias a Dios, y si las cumpleañeras que estén aquí, pues si gustan pasar para que oremos por ellas, adelante. Gaby, tú nos ayudas. Perdón. Sí, si gustan pasar las cumpleañeras y para orar por ellas y que Dios les siga añadiendo años de vida, años de vida. ¿Mande? Está Adiela, está Juanita Mesino, está Juanita Mesino, está, sí, nada más es Adiela, Juanita Mesinos y Pilar Martínez, ¿no está? Pues vamos a orar. Vamos a orar. ¿Quieres orar, por favor? Señor, te doy gracias en este día, en este momento, Padre, por la vida de mis hermanas, Señor, que en este mes cumplen, en esta semana, Señor, mis hermanas Pilar, Juanita y Adiela, Padre bendito.
Te doy las gracias, Señor, por sus vidas y las bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos, Señor, aún se añada bendición para sus vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú las llamaste a existencia, Señor. Las amaste y las predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y en este tiempo te plació, Señor, traerlas, Padre, para que vivieran en este tiempo, Señor, y te amaran y te conocieran. Gracias te doy, Señor, porque ellas han encontrado la salvación a través de tu Hijo Jesucristo y son mujeres de fe en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por un año más de vida, Padre, y las bendecimos. Amén, amén. Gracias. Tenías un anuncio. Bueno, no sé si el anuncio. Hermanas, también comenta la pastora que hay testimonios. Si alguien tiene algún testimonio, pues pase por favor. Sí, mi hermana. Y ya ahorita seguimos con nuestra. Buenos días, hermanas, otra vez aquí. Gracias al Señor, porque el Señor es maravilloso y su misericordia es infinita, es grande, es poderosa. Ay, ni cómo agradecerle tanta bondad que Él tiene para con nosotros, no solamente para mí, sino para todos nosotros, todas las hijas e hijas de Dios. El 9 operaron a mi hija de hernia hiatal. Y resulta que no era una, eran dos. Eran dos hernias las que tenía mi hija. Salió muy bien, gracias a Dios, sin dolor, aún saliendo de la operación, porque es cuando empieza toda la situación, y no tuvo dolor, bendito sea Dios. Nos citaron a las 12:30, la operaron hasta las 5 de la tarde. Estaba muy inquieta, yo le decía, tú confía en Dios y confía en Dios y confía en Dios. Dice, sí, mamá, y confía en Dios, y así fue. Señor, opérala tú y que sea sinceramente una operación estética, porque sinceramente en el seguro no son estéticas, o sea, ahí te rebanan, pues te rebanan. Entonces fue estética su operación y pues predicando la palabra ahí, porque todos los que estamos ahí, pues estamos esperando a los enfermos que les están dando, los están operando. Entonces empecé a predicar con un señor y dice, no, yo salgo en 10 minutos, me van a operar la mano. ¿Y cuál? Entró a la 1:15 y salió a las 5 de la tarde y mi hija la citaron a la 1, llegamos 12:30 y la operaron a las 5 de la tarde. Entonces, de verdad, estar orando por el Seguro Social, son buenos en las operaciones, de verdad. Yo no tengo problema porque se la rifan operando, pero la atención no es buena. Pedirle a Dios de veras por eso. Y el día 10 me infiltraron a mí las rodillas, entonces pues yo pensaba que yo queríamos que mi hija saliera ese mismo día, pero no fue así. Al otro día pues me infiltraron a mí, entonces no nos pudimos ver mi hija y yo, ella en su casa, yo en mi casa reposando, y gracias a Dios mi yerno estuvo ahí con ella y la estuvo atendiendo. Me habló por teléfono, suegra, voy para ayudarle, apoyarle. Le digo, ¿sabes qué? Atiende a mi hija, rífatela con ella, y yo estoy aquí bien, gracias a Dios. Y varios hermanos, hermanas estuvieron al pendiente y todo. Y me decían, pues le llevo comida, le llevo verdura, le digo, no te preocupes, o sea, gracias a Dios yo me preparé tanto para mi hija como para mí. Dije, vamos a estar incapacitadas, pues hay que prevenir, hay que preparar y que ella tenga y que yo tenga también alimento. Y aún así, el hermano Urioca, que está al pendiente yo le encargué mucho a mi hija juntamente con su familia. Y de verdad me habló y hermana, le digo, no, pues cheque a mi hija. Y dice, no, pues a usted también, bueno, pues rífesela, ¿no?
Y fue y me llevó gelatina, llegó en una moto, yo hasta dije, pues yo ni pedí nada, pues ¿qué pasó aquí? Pues era él, estaba risa y risa, le digo, ay hermano, pues usted me llega ahí, yo dije, pues los de moto siempre llegan que pide uno y pues yo ni pedí nada. No, pero yo vine, le digo, pues gloria a Dios hermano, pero de veras fue de mucha bendición y mucha gente se entregó a Cristo ahí, pero ahora no fue general. Yo me dije, pues aquí rápido, hay un montón, pues aquí luego a todos, ¿no? Todos estamos con necesidad. Pues dije, les voy a decir quién quiere que oremos y todos juntos. No, me dijo el Señor que no, era uno por uno. Y estuve haciéndolo así y bendito sea Dios, pues aquí estoy. Gracias a Dios, fortalecida en mis rodillas y ya caminando. Salí caminando de ahí porque decían, es terrible, salen llorando, salen sangrando, no pueden caminar y tienen que venir con una persona. Y gracias a Dios una hermana, ¿cómo se llama? Platiqué con ella me llevó y me trajo. Y yo predicando por un lado y ella también estaba predicando por el otro lado y pues se entregaron también a Cristo. Entonces ya que entré, estaban 2 enfermeras con una rodilla y 2 enfermeras con otra rodilla y el doctor. O sea, fue una atención súper de bendición y salí caminando. Entonces afuera estaba mi yerno, mi nieto para poder entrar a ver a mi hija y suegra. Y le digo, ay, ¿qué pasó? Hasta me espantas. Dice, está caminando, pues gloria a Dios, estoy caminando y pues bendito sea Dios. Le damos la honra y la gloria a Dios y maravilloso. Dios les bendiga. Amén. Amén, gracias a Dios, extendiendo su gracia, ¿verdad? Hermanos, pues seguimos. Para la próxima semana, para la despensa, tendríamos que traer harinas de cualquier, ¿verdad? Ya sea de trigo, hot cakes o maicena, lo que sea, ¿verdad, hermanas? Se harina, y si no, pues también lo que tengan es bienvenido, hermanas. También hay que recordarles que el próximo miércoles es el último miércoles de mes, tenemos el convivio mensual, entonces esperamos que vengan y traigan alguna cosa, lo que puedan y tengan. Ya ven que todo es de bendición, ¿verdad? Y gracias a Dios. Gaby, tienes, ¿verdad? Pues eso es todo. Hermanas, la ofrenda, mi hermana es Silvia, ¿nos apoyas, por favor, para la ofrenda? Mientras da un anuncio la hermana Gaby Tavera. Pueden pasar si gustan para dar su ofrenda. No se vaya para que esté despida. Va a haber un congreso de mujeres, aquí están poniendo el anuncio, te invitamos a nuestro congreso de damas y la cita es el próximo 21 de septiembre, o sea es este sábado a las 9 de la mañana, mujeres que trascienden y dice invita a quien quieras, entrada libre, tenemos estas 3 conferencistas, aquí no se ven los temas, pero les voy a dar los temas, es consejería prematrimonial, consejería familiar, consejería infantil, tanatología, introducción a la psicología, psicología clínica, adicciones, diagnóstico y tratamientos y sexualidad. Son los temas que se van a estar hablando en este congreso. Para si gustan, están invitadas y pueden llevar a quien quieran y la entrada es gratis, entrada libre, ¿sí? ¿No dice? Amistad Cristiana, Centro Cristiano Izcalli, pero no sé dónde está esa iglesia. Es con Abraham Chapa, sí, cierto. Es Abraham Chapa. ¿Sí saben dónde está
la iglesia. En Parques, sí, sí, sí. Sí, pero es ¿calle qué? ¿No conocen la calle? ¿Artemisa? Sí, pero es ahí enfrente de lo que acaban de decir, de los ¿qué? ¿Tacos Toño? Compadre Toño. Ah, sí. No dice tampoco, pero dice 9 de la mañana, pero bueno, ustedes dispongan el tiempo que tengan y sí, exacto, para ver. A lo mejor, no sé si Dulce tenga para poder llamar en el de mujeres, para poder tener ese dato, ¿no, pastora? Que a qué horas estaría terminando, por las que si llegan más tarde y bueno, entonces pues nos vamos a despedir. Mi hermana Cata ahora para despedirnos. Gracias. Ay, gracias. Estamos entonces despedidas, damos gracias a Dios y oramos por la ofrenda. Señor, gracias te damos, Padre, por esta reunión, Señor, por la presencia de cada una de mis hermanas, Padre, llévalas con bien, Señor. Te damos gracias también, Dios, por los diezmos y ofrendas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú las multipliques grandemente, Señor, y que bendigas a cada una de las que hemos podido dar, Señor, y las que no, tú suples, Señor, toda necesidad, Dios. Te damos gracias, Señor, por este día y por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ya quedamos despedidas. Creo que estamos muy a gusto, ¿verdad? Gracias a Dios. Buen día, mis hermanas.